Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes en esta mañana de sábado 18 de enero del año 2025. Y seguimos escuchando en la primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo del 12 al 16. Y es ese texto donde se nos presenta ese versículo que se ha vuelto famosísimo dentro de la vida cristiana, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Y cómo entender ese texto en el año 2025? Y dentro del ambiente jurídico de nuestra vida, de nuestra sociedad, hay dos principios que son fundamentales. Y el primer principio es la presunción de inocencia, que es nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por eso Dios no juzga precipitadamente, por eso Dios no te está diciendo que tú seas culpable en estos momentos, porque todos nosotros los que estamos escuchando y yo, todos somos inocentes, nos presumimos inocentes y decimos no tenemos pecado, decimos una cosa y la otra. Por eso el Señor te quiere decir lo siguiente: aunque tú y yo nos presumamos de inocentes, nadie puede evitar la justicia. Nadie puede evitar la justicia de Dios, porque nadie está por encima de la ley de Dios. Y por eso el texto dice, nadie puede ocultarse a la palabra de Dios. Por eso si tú eres inocente, no tienes por qué tener miedo. Pero si no eres inocente, el texto termina diciendo, hay que buscar una ayuda oportuna. Y dentro de un juicio hay algo que se llama admitir los cargos. Y admitir los cargos significa admitirme responsabilidad, admitir que yo soy pecador y de esa manera buscar la ayuda que el Señor nos ofrece. Por eso que hoy nosotros admitamos nuestros cargos. Tú y yo no somos tan inocentes como a veces creemos. Hay que admitir los cargos y buscar esa ayuda oportuna ahora mientras que podemos. Porque si en nuestra vida real, en el ambiente jurídico, hay algo que se llama el vencimiento de términos, frente a Dios nunca van a vencer los términos. Dios siempre te va a dar la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú admitas tus cargos. Por eso que hoy el primer propósito sea, busca la ayuda de Dios mientras puedas. Que ese sea nuestro primer propósito. Y el segundo propósito nos lo regala el evangelista Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Es ese texto donde el Señor llama a Leví a que lo siga y Leví se convierte en motivo de controversia frente a los escribas y por eso van a señalar y juzgar a Jesús que come con pecadores. ¿Y cómo entender ese texto hoy en el año 2025? Y lo primero que debemos tener claro es quién era el pecador en la época de Jesús. El pecador en la época de Jesús se distinguía por dos cosas. La primera, porque despreciaba notoriamente el mandamiento de Dios. Porque despreciaba notoriamente el mandamiento de Dios y los pecadores eran aquellos que ejercían profesiones o oficios que eran despreciados por los demás. Por eso el recaudador de aduanas era un trabajo, era un oficio que era despreciado por los demás porque era un oficio en el que esta persona estaba expuesto a la tentación de hacer trampas. ¿Por qué? Porque era un oficio que conducía a la inmoralidad y a la falta de honradez. Por eso que hoy nosotros pensemos en los oficios, en las vocaciones que tenemos. Si bien es cierto, son vocaciones o oficios bonitos, también es cierto que todos nosotros en nuestros trabajos estamos expuestos a la tentación de la inmoralidad y de la falta de honradez. Por eso no hay que sucumbir ante esto y hay que mantenernos firmes en nuestros principios y en nuestros valores. Por eso el Señor llama a este oficio, llama a este personaje
para que de esta manera él se sienta amado por Dios. Y en ese sentido, hoy nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo es tu comportamiento moral? ¿Qué tal te comportas tú moralmente en tu vida? Por eso que hoy nuestro segundo propósito nos lleve a tener claro algo muy importante. Y lo que quiere Jesús es que tú y yo sigamos cumpliendo la ley, la verdadera ley de Dios que consistía en amar a los demás. Por eso que tu postura frente a los pecadores no te impida el cumplimiento del precepto del amor. Que ninguna profesión, que ninguna persona te lleve a ti a impedir que cumplas el precepto del amor de Dios. Por eso el segundo propósito es el siguiente. No juzgues a nadie solo porque peca de forma o de manera diferente que tú. Pero recuerda que todos somos pecadores. Por eso que ese sea nuestro segundo propósito. No juzgues a nadie solo porque peca de forma diferente que tú. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga.